Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación
anciano de días, se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días, se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Es más que una canción, es más que palabras, en mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. Es más que una canción, es más que palabras, en mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero todo
tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Que el Señor les bendiga, hermanos. La lectura bíblica está en Hechos del capítulo 2 del versículo 40 al 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, mis hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar revisando en su palabra. Estamos terminando, hoy terminamos el tema que tiene que ver con la iglesia, que hemos venido desarrollando ya desde hace 3 lecciones o quizás un poquito más, pero que es fundamental y que es muy importante para poder entender, hermanos y hermanas, poder entender que hay una iglesia que Jesucristo edificó, que es su iglesia. Allá en Mateo 16, 18, Él estableció su iglesia. Ya hemos venido hablando de los parámetros de esta iglesia. El domingo pasado hablamos de la identidad de esta iglesia a partir de la palabra eclesía en griego. Hoy solamente vamos a hacer un cierre, un pequeño cierre, y quiero hablarles, como les he venido diciendo en estos últimos domingos y en estas últimas enseñanzas, la iglesia universal no existe en la Biblia tal y como se expresa en algunas denominaciones. Y hoy voy a tratar de explicarles por qué salió este término de iglesia universal, quién trajo este término de iglesia universal y cómo pasó de la iglesia católica romana a las iglesias evangélicas o iglesias protestantes. Y a partir de allí, pues ha sido una constante poder escuchar en muchas iglesias o en varias iglesias que se cree en la iglesia universal, lo cual es completamente fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de iglesias locales y de iglesias visibles. Vamos a leer en la palabra de Dios, estamos todavía ya en Hechos capítulo 2, versículos, vamos a leer del 41, versículo 41 y 42. Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan
y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque vamos llegando ya al final de esta serie de predicaciones, de enseñanzas que tienen que ver con tu iglesia, con la iglesia que tú fundaste, que tienen que ver con el propósito de esta iglesia y que tienen que ver, oh Señor, con la bendición de ser parte de esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo, que nos sigas hablando a través de tu palabra y que lo que vayamos a decir sea lo que tú quieras que se diga y siempre con la intención de edificar, siempre con la intención de crecer, siempre con la intención de ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar entonces un poquito sobre esto. Quiero nada más recordarles que la iglesia es visible, que la iglesia es local. Lo estuvimos viendo claramente en la palabra de Dios. Estuvimos viendo que los grupos de eclesía, de los llamados fuera, se fueron identificando a partir del lugar donde estaban, como la iglesia de Éfeso, la iglesia en Jerusalén, y así era como se identificaban las iglesias. Para el año 312 después de Cristo, fue fundada la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una iglesia que la palabra católico lo que quiere decir es universal. La Iglesia Católica presenta la iglesia de ellos como una iglesia universal. En esta iglesia universal, ellos dicen, a partir de las encíclicas papales, ellos dicen que la iglesia universal es la fuente de la iglesia visible. En otras palabras, que existe la iglesia universal y a partir de la iglesia universal existen las iglesias locales. Es por eso que ellos no tienen ningún problema con que alguien de la parroquia de Paraíso, no sé si hay parroquia o no, pero ahí en la iglesia de Paraíso, y esté un día en Santa Cruz de Guanacaste, y van a dar la Eucaristía allá en Santa Cruz, en Guanacaste, ellos dicen son miembros de la misma iglesia porque son miembros de la iglesia universal. Nosotros hemos llegado, hermanos, ya a la conclusión clara a partir de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia local y la iglesia visible. Hoy vamos a ver un poquito más a profundidad de el por qué. Pero la teoría de la iglesia universal o del cuerpo espiritual de Cristo, que es otra forma también de decirlo, es una enseñanza que viene desde los inicios del catolicismo. Y como un acto de una herencia teológica, a partir de la Reforma, con Martín Lutero, las iglesias protestantes toman esta enseñanza y la llevan precisamente como una herencia que reciben de la iglesia católica, llevan la enseñanza de la iglesia universal universal e invisible. Como ya hemos visto, hermanos, a partir de lo que la Biblia enseña, esto no es posible. Y la confusión inicia en el sentido de la comunión. Y ellos dicen, es que se tiene comunión y los que aman a Dios nos amamos entre nosotros mismos y podemos estar juntos. Y todo esto es cierto. Pero el punto es que lo que no se ha determinado fue lo que hablamos la semana pasada, de que existe la familia de Dios, que está compuesta por todos los salvos, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Y ellos, entonces, como familia de Dios, sí tenemos una comunión. Pero esto no nos hace iglesia. También entendemos lo del reino de Dios, que se compone con todos los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra y estamos desarrollando el reino de Dios. Pero que también existe la iglesia de Jesucristo, una iglesia local y una iglesia visible.
Por lo tanto, la enseñanza de Iglesia Universal no la podemos encontrar en la Biblia. La Iglesia Universal dice que la iglesia se forma de todos los salvos desde que Jesucristo vino, y lo cual nosotros hemos visto que todos los salvos desde que Jesucristo vino, lo que compone es la familia de Dios y no la iglesia de Jesucristo. Esto no es ni parecido, esta teoría de la Iglesia Universal no es ni parecido a lo que Dios enseña a través de su palabra de lo que es la iglesia del Señor. Este enfoque doctrinal no aparece definitivamente en la Biblia. Y en los dos únicos versículos, ya en Hebreos capítulo 12 y también en Efesios, cuando los vimos la semana pasada, está hablando de toda la congregación cuando estemos en el cielo y no estando aquí en la tierra. Voy a enfatizar un poco lo que la Biblia enseña sobre la iglesia del Señor. En la Biblia encontramos entonces, hermanos, que la iglesia del Señor es local y solamente local. Está en un lugar, es visible, sus miembros están allí y se congregan. Es evidente al observar cuidadosamente, como lo hemos venido haciendo estos domingos atrás, observando los orígenes de estos versículos, observando su forma gramatical, nos damos cuenta que la iglesia que Jesús edificó es una iglesia visible, es una iglesia local. Veamos un poquito de evidencia sobre esto. Lo primero que tenemos nosotros que establecer, hermanos, es que la iglesia de Jesucristo no nace en Pentecostés. En Pentecostés lo que hay es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Señor no nace allá en Hechos capítulo 2. En este pasaje indica que los que fueron bautizados fueron añadidos, fueron llevados, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, primero recibieron su palabra, segundo, fueron bautizados. Y como esto se realizó, dice, y se añadieron. Otra vez se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia que ya Jesús había establecido. Se añadieron a la iglesia que Jesús estableció allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Soy reiterativo y lo seguiré siendo. Yo no puedo añadir a algo que yo no tengo. Yo no le puedo añadir a una motocicleta, no le puedo añadir espejos porque yo no tengo moto. Pero sí podría añadirle unos aros a mi carro porque sí tengo carro. Entonces, hermanos, no se podía añadir si la iglesia estaba en ese momento naciendo. Pero dice claramente que fueron añadidos. En la iglesia universal no es posible añadir a nadie, ya que es un cuerpo invisible, ya que no hay una formación. Es una iglesia, según ellos, es universal e invisible. ¿Cómo puede añadir a alguien a algo universal e invisible? Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia universal no es la iglesia que Jesús edificó. Al menos en Efesios, vamos un momentito a Efesios, capítulo 4. Vamos a ir un momentito allá a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Se enseña que los apóstoles fueron constituidos por Dios en la iglesia, sabiendo que la constitución de estos fue en Mateo. Pero vea lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Y ya lo vimos también que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando Dios instituyó, cuando Dios puso a los discípulos. Vamos un momentito a Mateo, capítulo 10. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, y ahí vamos a ver precisamente esta constitución, cuando fueron ellos constituidos, los apóstoles. Capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Dios instituyó a los discípulos aquí en su ministerio, Él empezó su iglesia con sus discípulos. Los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo fueron sus discípulos. Jesús entonces instituyó su iglesia e instituyó su ministerio personal con Él mismo. Allá en Mateo 16, 18, que lo hemos leído hasta la saciedad, pero podemos volverlo a leer. Mateo 16, 18, dice el Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que Pedro había dicho, edificaré mi iglesia, dice Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, esta palabra edificar es la palabra oikonomeo, que quiere decir construir, fortalecer, edificar. Es su iglesia, Él es quien la construye. Él murió por ella, Él salvó a sus hijos y Él constituyó su iglesia. Por lo tanto, hermanos, la iglesia universal no tiene nada que ver con la iglesia que Jesús edificó. La cena del Señor, por ejemplo, ahorita vamos a ver un poquito, el bautismo, la gran comisión, cada una de ellas fueron dadas durante el ministerio personal de su fundador. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, y no después de su partida, no, antes de su partida Él instituyó la cena, el bautismo y también la gran comisión, el mandato para esto. Ahora, si nosotros creyéramos que allá en Hechos 2, cuando se da precisamente el cumplimiento de la promesa, la venida del Espíritu Santo a su iglesia, si nosotros creyéramos que ese es el nacimiento de la iglesia, pues entonces estaríamos diciendo que ahí en Hechos capítulo 2 hubiera nacido la iglesia del Espíritu Santo y no la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo ya había sido constituida allá en Mateo capítulo 16. Incluso estuvimos viendo que ya en Mateo capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo se refiere a ella como la eclesía o los llamados fuera. La promesa hecha entonces a la iglesia se basa en el hecho de que Jesucristo estaba entre ellos, estaba con ellos. Él fundó su iglesia y Él estaba entre ellos. Pero el Espíritu Santo vino para estar en ellos. Jesucristo estaba con ellos, estaba entre ellos, pero el Espíritu Santo vino para ser parte de ellos, para estar en ellos. Y eso fue lo que pasó precisamente en Pentecostés. Quiero nada más igual retomar un poquito rápidamente lo del término de eclesía. Eclesía es la palabra que se traduce en nuestra Biblia como iglesia o como asamblea. Y esta palabra aparece 117 veces en el Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando que la iglesia del Señor está claramente identificada en el Nuevo Testamento. No es una idea ahí abstracta, sino que es una realidad. Este término significa, como ya ustedes saben, congregación, como asamblea o simplemente los llamados fuera. Pero en ese término no indica su propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Cuando se aplica a los seguidores de Cristo se refiere a dos ideas. Cuando se aplica este término de eclesía, se refiere primero a una congregación de los santos en particular, cada uno de ellos, y la segunda se refiere a los redimidos en conjunto. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de los miembros de la primera iglesia bautista de Cartago, no nos estamos refiriendo a una banca,
¿O no nos estamos refiriendo a los equipos como este que tengo para estar grabando? No, nos estamos refiriendo a los hermanos en forma particular. Pero también nos referimos a la primera iglesia bautista de Cartago como un grupo de hermanos en forma conjunta. En el Nuevo Testamento no hay nada que se refiera a un cuerpo invisible o a un cuerpo universal. Todo lo contrario, se habla claramente de un cuerpo. Si vamos un momentito a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, estoy en Gálatas. Efesios capítulo 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando habla de un cuerpo, está diciendo de un cuerpo independiente, un gobierno, un solo cuerpo, un cuerpo democrático, como funciona una iglesia del Señor. Cuando habla de un cuerpo, quiere decir una clase de cuerpo, de la misma forma que el bautismo quiere decir una forma de bautismo. En algunos pasajes se habla de la iglesia también como un organismo, como ya lo hemos visto, refiriéndose a la iglesia del Señor como un organismo, como una organización, como cuando él dice que los maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, una cuestión institucional. Pero cuando habla aquí de un cuerpo, está hablando sí, un solo cuerpo. Efesios 4:4, un cuerpo. La iglesia del Señor, la iglesia local y visible, forma un cuerpo. Y un cuerpo que debe de estar dando testimonio. Un cuerpo que podemos ver en Hechos, un cuerpo que está en Jerusalén, un cuerpo que está en Éfeso, un cuerpo que está en Tiatira, como lo vemos también en las cartas de Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias. Aquí en Cartago existe iglesia del Señor que son el cuerpo del Señor. De forma individual, de forma permanente y sobre todo de forma visible. Para terminar en este tema, en algunos pasajes de la Biblia vemos que cuando se habla de varias iglesias se usa el plural, como ya lo hemos visto. Pero vamos a ver otra vez los ejemplos. Y en iglesia universal no podría haber plural porque se está hablando de una sola iglesia universal. Una sola iglesia invisible. Una sola iglesia universal. No existiría el plural. Sin embargo, en el Nuevo Testamento en 30 ocasiones se utiliza el plural para referirse a la iglesia del Señor. Si vamos un momentito a Hechos capítulo 9, el versículo 31, la palabra del Señor nos indica: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias. Si vamos un momentito a Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Otra vez, plural, todas las iglesias. Ese término no cabría pensando en una iglesia universal. Otra vez vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahí mismo en el versículo 19,
Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y aquí en este versículo vemos la pluralidad y vemos también en singular. Las iglesias de Asia os saludan, y también Aquila y Priscila con la iglesia, singular. Podemos ver otro ejemplo allá en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces habla de una forma grupal, y también de una vez en una forma local, allí, las iglesias de Macedonia. Y para terminar, hermanos, Gálatas capítulo 1, ahorita que estoy aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 22, Gálatas 1, 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Y para terminar, hermanos, como lo terminé también hablando un poquito de esto la semana pasada, ya en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, capítulo 22, encontramos otra vez este término a las iglesias. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, hermanos, Iglesia Universal, no cabría el plural, pero estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo es local y es visible. En la iglesia local hay unidad de espíritu, de fe, de doctrina, de bautismo, de propósito. Podemos nosotros palpar y verdaderamente ser testigos de que se está dando todo esto. Si vamos allá a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, ojo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podríamos ser testigos de esto si pensáramos que la iglesia sea una iglesia universal? ¿Cómo podemos tener certeza de que se está sintiendo lo mismo en una iglesia universal e invisible? ¿Que se está teniendo el mismo amor en una iglesia universal e invisible? ¿Se están unánimes, sintiendo una misma cosa? Es imposible. La iglesia es local, y por eso Pablo en Filipenses les dice: yo quiero que ustedes entiendan esta doctrina, esta enseñanza que les estoy dando. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo podríamos supervisar que esto se cumpla en una iglesia universal e invisible? Es completamente imposible. Es materialmente imposible que podamos nosotros ver esto. Para terminar, mis hermanos, vamos a ver un poquito sobre la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, que es una enseñanza que el Señor le dejó a su iglesia. Vamos a ver, hermanos, que es imposible que se pueda dar en un ámbito de iglesia universal. Vamos allá a 1 de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a empezar a ver algunos detallitos. Empecemos a ver el siguiente detallito, versículo 17. 1 de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿No os qué? No os congregáis. ¿Cómo se puede congregar la iglesia universal e invisible? Es imposible. Versículo 18.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Oigo que hay divisiones. Ahora le dice, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís como eclesía, como llamados fuera. Dice, hay divisiones. Oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Cómo puede reunirse una iglesia universal y que haya divisiones? Es imposible, porque no puede reunirse, y al no poder reunirse es imposible que hayan divisiones. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, discusiones, confrontaciones. ¿Cómo puede haber una discusión y una confrontación en una iglesia invisible? Es imposible. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena, otra vez os reunís. Se logran reunir, la iglesia del Señor se lograba reunir y ellos decían que estaban comiendo la cena. No me voy a meter en esto, pero solamente quiero decir que se reunía la iglesia. ¿Cómo podemos reunir a la iglesia universal e invisible? Versículo 26. Versículo 26. Estamos en Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo podríamos nosotros anunciar algo en una iglesia universal e invisible? No se puede. Tiene que ser una iglesia local y visible. Y ya para terminar, solamente veamos lo de la disciplina. También, igual el bautismo, pero ya hemos venido hablando mucho del bautismo. Vamos un momentito a Mateo 18. Mateo capítulo 18. En el versículo 17. Y está hablando Jesucristo, hablándole a su iglesia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí solamente quiero rescatar que sabemos la fórmula. Si un hermano tiene una diferencia con otro, entonces vaya y habla con ese hermano. Si logra convencerlo, genial. Si no logra convencerlo, vaya con 2 testigos, vuelvan a hablar de la situación. Si logran convencerlo, genial. Pero si no logran convencerlo, entonces si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo hago yo para decirle una diferencia que tengo con un hermano a la iglesia universal e invisible? ¿Cómo lo hacemos? Y sigue diciendo, y si no oyere, ¿a quién? A la iglesia. Entonces tengo que llevar a un hermano a la iglesia universal e invisible para que escuche lo que quieren decir los testigos y escuche lo que él tiene que decir a la iglesia. ¿Cómo hago eso en una iglesia universal e invisible? Es materialmente imposible. Imposible. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Es parte de la disciplina, reprender delante de los demás. Pero ¿cómo hago yo para reprender a alguien delante de los demás en una iglesia universal e invisible? Volvemos al mismo punto, es materialmente imposible. Mis hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia
local y visible. Y tenemos la responsabilidad delante de Dios de seguir defendiendo esta verdad. La iglesia universal, la iglesia invisible, el cuerpo, ese cuerpo espiritual de Cristo, no es nada que esté basado en la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo, tenemos que defenderlo y tenemos que revisarlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y cierro con esto, hermanos, hay muchas iglesias y seguirán saliendo muchas iglesias, pero solo existe una iglesia del Señor Jesucristo. Y en esa iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia local, es una iglesia visible, es una iglesia, mis hermanos, que cumple un propósito, es una iglesia que está para predicar el evangelio, es una iglesia que está para bautizar, es una iglesia que está para enseñar, es una iglesia que está para hacer luz, es una iglesia que es el cuerpo de Cristo, es una iglesia que debe ser baluarte, un estandarte de la verdad. Lo que podemos preguntarnos es, ¿cómo es la iglesia en la que yo estoy? ¿Cumple estos requisitos? ¿El Señor Jesucristo es el Señor realmente de esa iglesia? ¿Él es el director de esa iglesia? ¿Es una iglesia que es legislativa? ¿Legisla a partir de lo que el Señor estableció en su palabra? ¿O es una iglesia que quiere cambiar leyes? ¿Legisla a favor de la palabra de Dios o legisla con leyes propias? ¿Pone las cosas como quieren? ¿Se pone la ley que diga el pastor o que diga este o que diga el otro? ¿O se deja llevar precisamente por esto? ¿Es una iglesia ejecutiva que ejecuta la palabra de Dios? Que simple y sencillamente le dice a las personas, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios estableció, esto es lo que Dios dejó para su iglesia. ¿Qué tipo de iglesia estamos? ¿En qué tipo de iglesia estamos nosotros? La iglesia del Señor es una iglesia local, visible, y es una iglesia que debe de dar testimonio. Y como les he dicho, mis hermanos y mis hermanas, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Que el Señor nos permita verdaderamente ser esa iglesia que Él edificó, ser esa iglesia y poder verdaderamente cada uno de nosotros, hermanos, y de una forma correcta, permitir que Él dirija nuestras vidas. Termino solamente otra vez con Hechos capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Es una iglesia que está perseverando en la doctrina, la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia que está vigente, es una iglesia que está haciendo lo que el Señor Jesucristo ha pedido que se haga. La iglesia de Cristo es una iglesia local y es una iglesia visible. Y aquí en Cartago hay varias iglesias que son iglesia de Cristo, pero me refiero particularmente a esta iglesia. La primera iglesia bautista de Cartago tiene que seguir siendo baluarte de la verdad y verdaderamente levantar el estandarte de la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder revisar en tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder establecer claramente tus principios, tus enseñanzas. Yo sé que estos temas se tocan muy, pero muy poco y probablemente mucho tiempo se pasa sin tocar estos temas tan importantes, pero gracias porque en esta tu iglesia tratamos, oh Señor, de ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar en ella siempre esa luz, ese consuelo, esa verdaderamente fuente de luz y fuente de enseñanza. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.